Marcos capítulo 5, versículo 36. Vamos a estar hablando de fe, hermanos. La semana pasada hablamos de Hebreos 11:6. Hablamos de la fe, que es necesario acercarse a Dios, creer con convicción para recibir un galardón. Vamos a hablar del camino de fe. Amén. 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, díjole al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cree solamente. Voy a estar hablando de parte del capítulo 4, del 5 y del 6. No temas, cree solamente. Marcos 5:36. Amén. En Hebreos 11:6 nos dice que la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Que la única manera de obtener galardón, respuesta de parte de Dios es a través de la fe. Pero Dios nos imparte su fe en un proceso. Dios empieza a inyectar su fe en nuestras vidas. Dios, hermanos, se da a conocer. Dios se muestra. Nos enseña la manera de transitar en su camino de fe. Cuando yo observo estos capítulos, hay un factor común en todos los que recibieron algo. Aquí le dice a Jairo: no temas. En el capítulo 4, cuando viene la tempestad, dice que ellos estaban muy turbados y también nos dice que ellos tenían temor, los discípulos. Los siguientes milagros que se ve, el temor es un factor, hermanos, que aparece en todos. Y ese factor, podríamos decir que se puede traducir como incredulidad. El temor es no estar confiando, no estar descansando, no tener toda nuestra confianza depositada en aquel que dijo, en aquel que prometió. Dice la Biblia: el que prometió es fiel, no puede retractarse, no puede fallar. Y aún la Escritura dice: aún si nosotros fallamos, dice, Él permanece fiel y lo hace, dice, por amor a su nombre. Así que cuando Dios empieza a tratar con nosotros, hermanos, Él nos invita a transitar el camino de la fe. Pero déjeme decirle que lo que Él hace, hermanos, nos dice: no temas, cree solamente, pero porque el inicio, la iniciativa la toma Él cuando Él se empieza a manifestar a nuestras vidas. Hay milagros cuando hablamos de fe, hermano, que nos hacemos bola, nos enredamos. ¿Por qué aquel sí recibió? ¿Por qué aquel no recibió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué unos sí reciben? ¿Por qué otros no reciben? Y decimos: ¿quién no tuvo fe? El que predica, el que recibe, la iglesia. O sea, hay muchas cosas que nos preguntamos. En el primer milagro que está aquí, hermanos, en el capítulo 4, si van conmigo, versículos 40 y 41, dice: y Él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que con el viento y la mar le obedecen? Uno ve este milagro y dice: bueno, ¿cuál sería la finalidad? Aquí, ¿quién pidió que sucedieran las cosas? Solamente tenían temor los discípulos, las cosas se pusieron feas, llegó una tempestad, llegó una tormenta, la vida de ellos estaba de por medio y el Señor se manifiesta, el Señor calma los vientos, calma la tempestad, pero dice que estaban amedrentados, ellos tenían, dice, grande temor. ¿Quién le dijo a Dios que orara? Había una grande necesidad. Las cosas se pusieron feas. Pero las palabras que dicen al final dicen: ¿quién es este? Aquí el Señor hace un milagro para dar a conocer su identidad, para dar a conocer su naturaleza, para dar a conocer que Él es el Hijo de Dios. Él se muestra, se manifiesta, de tal manera que cuando el milagro sucede se preguntan: ¿quién es este que aún los vientos le obedece? El Señor se está mostrando, se está dando a conocer. El Señor está tratando con el temor de ellos. Las cosas se ponen feas. Aquí no podemos decir que era la fe de ellos porque les dijo: no tienen fe. Aquí sencillamente a Él le place manifestarse y darse a conocer. Hay milagros, hermanos, que se dan sin que la gente pida. Hay milagros que se dan sin que exista fe en la gente, pero Él quiere darse a conocer. Él quiere manifestarse, Él quiere mostrarse. ¿Y quién le va a quitar esa intención? Uno clasifica. Nosotros pensamos quién es digno y quién no es digno. Pero sencillamente aquí ellos estaban amedrentados, atemorizados, y Él quiso manifestarse. Y fue tanta la manifestación que hubo que ellos dijeron: ¿quién es este? Se dieron cuenta que Él podía hacer milagros y que aún los vientos le obedecían. Vamos al capítulo 5, hermanos, el siguiente milagro. En el capítulo 5 nos vamos a dar cuenta que nuestras reacciones ante la adversidad, cuando todo se pone feo y se pone difícil, nuestra reacción es temor. Y había un hombre que vivía en Gadara y vivía en un área de 10 ciudades, una Decápolis. Estas ciudades estaban al oriente del lago y la forma de vivir de esas ciudades era al estilo griego 100%. Había población mixta, había judíos, pero la mayoría eran gentiles los que estaban ahí. Cada ciudad tenía sus costumbres griegas, sus dioses griegos, su manera de vivir a la manera de la cultura griega. La Biblia no dice qué pasó con este hombre, pero este hombre dice que estaba endemoniado. Este hombre andaba por los sepulcros. Lea conmigo ahora nuevamente, ahí en el capítulo 5. Fíjense bien, capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice que tenía su morada, ¿dónde?
Nadie podía atarle ni aún. El 2 dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía. ¿Quién pasaba por ahí? La gente. Todos le tenían miedo. ¿Había qué? Temor. Tenía una fuerza descomunal, tenía una fuerza fuera de lo normal. Y alguien podrá jactarse de que en la forma sobrenatural los espíritus pueden darle fuerza o pueden hacerle algún beneficio, pero terminan trastocando su personalidad. Cuando alguien, hermanos, va y consulta a hechiceros, siempre cuando el evangelio llega, tienen problemas. Como que no se entiende muy bien la palabra, como que está un poco atrofiado el entendimiento. Bueno, estoy hablando de gente que conoce y gente que luego va y consulta, o gente que no conoce pero consulta, pero que no confiesa aquello al Señor. ¿Me explico? Y este endemoniado tenía una fuerza descomunal, pero ¿cuál era la condición de él en su entendimiento? ¿Cómo andaba? Andaba loco. Tenía una fuerza descomunal, pero había un precio que estaba pagando. Causaba un temor tremendo. En el milagro anterior se preguntaron, ¿quién es este? Pero aquí sí se nos dice quién es ese que los vientos le obedecen. Y no es la gente, nadie le dijo ora por el endemoniado, sino salió al encuentro, porque al sentir la presencia del Señor, aquellos demonios se sentían atormentados y él empezó a decirles, sal de ahí. Versículo 7, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de quién? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios estaban declarando quién es Él. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos, para empezar a generar la chispa de la fe en nosotros? Primero se nos muestra. ¿Cuántas cosas hace Dios sin que usted y yo le pidamos? Dios no depende, muchas cosas que hace no depende de nuestra fe. Nosotros sí nos quebramos la cabeza. ¿Por qué no obró Dios? ¿Por qué no contestó? ¿Te faltó fe? ¿A quién le faltó? O sea, hermanos, Dios se manifiesta. Hay gente, hermano, que en una forma tan simple, tan sencilla, Dios obra. Y nos preguntamos, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué acá se pidió mucho y no pasó nada? ¿Por qué aquí en más ni se pidió y obró Dios? Dios tiene el propósito de darse a conocer. El primer milagro preguntan quién es este. En el segundo dicen los demonios, este es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Es el Rey poderoso que esperamos. Es el Hijo de Dios. Todo se le sujeta a Él. La naturaleza, los demonios, todo absolutamente se le sujeta a Él. Primeramente se da a conocer. El temor era un factor, hermanos, que estaba en los dos casos. Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos en temor. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Siempre, hermano, no entendemos cuando Dios obra. Dios es soberano, es cierto. Pero en los siguientes milagros sí nos da algo de luz el Señor de cuando la fe tiene que ejercitarse. Amén. Así es que, primeramente, nos vamos a dar cuenta que Dios en su soberanía calmó los vientos, se dio a conocer, les reprendió que no tenían fe. Ya lo habían visto obrar milagros al Señor, ¿eh? Ya ellos habían presenciado en el capítulo 3, en el versículo 21, y después en el versículo 31-32, dice que llegó la familia y querían frenar. Pensaban que Jesucristo estaba fuera de sí cuando empezó el ministerio. ¿Quiere leerlo conmigo? Versículo 21 del capítulo 3 de Marcos dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, ¿está fuera? Y más adelante, vinieron después, el versículo 31 del capítulo 3, vinieron después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y a la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. ¿Qué estaba sucediendo? Dijeron, este anda deschavetado, este anda fuera de sí. Pero los milagros que estaban sucediendo no podían negarlos. Y los discípulos se dieron cuenta que la familia quería frenarlo. Pero en el primer milagro, en el milagro de calmar los vientos, dicen, ¿quién es este? Los demonios dan testimonio de quién es él. Dicen, este es Jesús, el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente, dándose a conocer. Continúe conmigo, hermano. Decían los demonios, ¿qué tienes conmigo? Así es que el camino de fe, hermanos, se empieza a dar porque Él se muestra primero a nosotros. En segundo lugar, porque es un deseo fuerte de quien quiere recibir, hermanos. Dios no nos obliga a recibir tampoco. Hay milagros que Él hace sin que la gente tenga fe. Pero hay cosas donde Dios no se mueve, hermanos, no hace como uno espera. Uno ve la necesidad y dice, ¿por qué Dios no obra en esta persona? ¿Me está oyendo? Los siguientes dos milagros tienen que ver con el deseo que tengamos, hermano. Vamos a Marcos 5 ahora, hermano, por favor, sígame. Dios atiende los deseos de los necesitados, versículo 23. Bueno, del 22 dice, y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué hizo? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva. ¿Usted sabe quién era él? Un hombre importante en la sinagoga, de los encargados, de los dirigentes de la sinagoga. Usted sabe que el sistema religioso reprobaba todo lo que Jesucristo hacía, pero él tenía una grande necesidad, Jairo.
Y cuando se encuentra con el maestro, dice que se postró. ¿Qué pensarían los compañeros de él? Qué ridículo está haciendo esto. ¿Qué no sabe que ese es el hijo de José? ¿Qué no sabe que es el carpintero de Nazaret? ¿Qué acaso no lo sabe? Pero Jairo tenía una grande. ¿Qué quería Jairo? Hay mucha gente que dice, yo quiero que Dios sobre mi necesidad. Dice, no, tengo fe. Y uno ve que Dios sobra y uno ve y dice, pero ¿cómo? Si esta persona no quiere nada con el Señor. Como los 10 leprosos reciben y luego ya no vuelven. Fíjense que Jairo tiene una característica aquí. Dice, quiero que vayas. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué no le dice, di la palabra desde aquí y mi hija va a sanar? ¿Qué es lo que le está pidiendo Jairo? No se han fijado. Pon la mano, tócala. Es lo primero. Nosotros a veces queremos el milagro, pero no queremos ser tocados por Dios. Hay gente que viene con su necesidad. Sorprendentemente Dios en su soberanía obra, pero ellos no están dispuestos a ser tocados por el Señor. Las palabras no quieren nada con el Señor. Pero este hombre desde que llega se postra. Su hija estaba agonizando. Pero el requisito que él pidiera, que él fuera y ¿qué? Que fuera y la tocara. Y empezaron a caminar, hermanos. Empezaron a encaminarse a la casa de Jairo, pero ahí hubo un contratiempo. Hubo otra mujer ahí que tenía flujo de sangre 12 años. Era un cáncer uterino de esos tremendos. Era una hemorragia continua la de esta mujer. Y cuando ve que el maestro va pasando por ahí, también aquí tiene que ver el deseo de esta mujer. ¿Qué pedía esta mujer? Si tan solo queremos el milagro, pero no queremos tocar a Dios ni que Él nos toque. Nuestro deseo es manifiesto, hermano. ¿Cuál es el deseo? Que Él resuelva mi problema. Mi hija está agonizando. Di la palabra y ella va a sanar. No. Quiero que la toques. Esta mujer 12 años había gastado todo conforme la ley. Su esposo ya se había divorciado de ella, ya la había dejado. No podía estar con ella. 12 años, no tenía más esperanza. No había más para esta mujer. Jairo había agotado todos los recursos, ahora su hija estaba agonizando. Irremediablemente estas dos mujeres morirían. Pero no solo es la necesidad, hermanos, es el deseo de recibir. ¿Cómo? Con un toque de Dios. Jairo se humilló. La mujer aquella entre la multitud se abrió paso. Los que se acercaban al Señor, el Señor fue allá a los sepulcros, era un lugar inmundo. Aquella mujer estaba inmunda y todo lo que ella tocaba se convertía en inmundo. Y los judíos se cuidaban mucho de ese tipo de rituales. Pero esta mujer tocó al Señor así, inmunda. Esa es la condición nuestra cuando vamos al Señor, pero que queremos un toque de Él. Es nuestra condición de pecado, es nuestra condición, hermanos, delante de Él. Pero no todos en el corazón podemos desear un toque de parte de Dios. Hace rato el hermano fue y preguntaba, cuando estamos aquí, ¿cómo nos vamos? ¿A quién le vamos a echar la culpa, hermano? Dijo Lutero, hay dos cosas que el hombre tiene que hacer aquí en la vida y nadie las va a hacer. Una es creer y la otra es morirse. Nadie va a creer por mí y nadie se va a morir por mí. ¿Me entiende? Pero ¿cuánto deseamos ser tocados por el Señor? A Él no le interesó ser tocado por personas inmundas. Estaba viendo el deseo de aquella mujer. Cuando llega a la casa de Jairo, la niña está muerta. La ley ceremonial decía que los judíos no podían tocar un muerto. Pero aunque ya era una cuestión de inmundicia, el Señor tocó a aquella muchachita y la levantó, estando muerta. ¿Cuál es el deseo nuestro, hermanos? En el camino de fe, Dios en su soberanía hace cosas sin que dependa de nosotros. Pero en otras cosas, sí, nuestro anhelo quiere nuestro deseo, hermanos, cuando las cosas se ponen feas. ¿Qué tanto anhelamos ser tocados por Él? Dios sí lo quiere. Él desea ese toque. Él lo desea. ¿Cuál es el anhelo de Cristo, hermanos, en nuestra necesidad que tenemos nosotros hacia Él? Ahora, hermano, ¿cuánto habían padecido unos y otros? La mujer y Jairo. ¿Cuánto había gastado esta mujer? ¿Cuánto había padecido? ¿Cuánto había sufrido? No es solo mi problema, hermanos, lo que yo quiero que Él trate. Yo creo que su virtud y su gracia es lo más reconfortable que podemos nosotros experimentar. Un toque de Dios, hermano, en nuestras vidas cuando todo parece tan contrario, ¿cómo nos reanima? O cuando logramos tocar por la fe nosotros al Señor, hermanos, aún así con la inmundicia de nuestras vidas, como quiera que sea, cuando logramos extender nuestra mano y tocarle por la fe, ¿cuántas cosas el Señor, hermano, no trae a nuestras vidas? Aquella mujer dice que al momento aquel sangrado, aquella fuente cesó. El Señor inmediatamente dijo, alguien me ha tocado. Y le dicen, maestro, pues si aquí te aprieta el gentío, la multitud. No, alguien me tocó porque de mí salió virtud. Algo sucedió. Maestro, la multitud te aprieta. Aquella mujer cuando escuchó aquello dice que fue con mucho temor y se postró y le contó toda la verdad. Y le dijo, yo te toqué. Amén. Si usted se fija, hermanos, ellos concretaban la respuesta a su problema con un toque del Señor. Nosotros, le vuelvo a repetir, tenemos el problema y la necesidad, las cosas se nos ponen feas, pero no queremos un toque de parte de Dios.
Nos cuesta trabajo humillarnos. Nos cuesta trabajo reconocer, hermano, que es por su infinita misericordia, que todo lo que recibimos, hermano, es gracia plena, gracia total, que no somos acreedores a nada. Las cosas se ponen feas de vez en cuando, pero necesitamos anhelarlo a Él. No solo la solución. A veces nos preguntamos por qué Dios no contesta. Seamos sinceros y digámosle, no te quiero a ti. Quiero la solución. Quiero que respondas. Quiero que me resuelvas la vida, pero no me toques. Ni quiero tocarte tampoco. No quiero tu gracia. No quiero tu virtud. No quiero tu misericordia en tu persona. Como cuando el niño va a jugar fútbol, ¿verdad? Y le dicen, es malo para el fútbol. No sé si a usted le pasaba, ¿no? Cuando uno era niño que tenía el balón y lo convidaban nomás porque era dueño del balón, si no, no lo convidaban, hermano. Bueno, pues aquí está Jaime. Jaime pues es el dueño del balón, es el más malo, pero le queremos hacer eso al Señor, hermanos, como última opción. Bueno, oye, pero necesitas acercarte a Él. Pues bueno, yo lo que quiero es que resuelva mi problema, ¿me entiende? Hermano, Él ve el anhelo de nuestros corazones. La fe que mueve la montaña, hermano, la fe solamente es el cable. El poder, hermano, es Él. Y si ese cable no se conecta a Él, hermano, no fluye nada. O sea, las cosas no suceden por nuestra fe, suceden por su poder y por su misericordia. ¿Me entiende eso? Y yo necesito tocarlo, necesito que me toque, necesito que el Señor venga y su presencia, su gracia pueda destilar a mi vida. Porque de otra manera, hermano, estoy perdido. Sí se decía hace un momento, ¿cuántos de aquí se salen o vienen dispuestos a llenarse? ¿A quién le vamos a echar la culpa, hermano? ¿A Trump? ¿A Peña Nieto? ¿A quién le va a echar la culpa? Aquella mujer no sé cómo se acercó, pero de hecho era rechazada porque andaba inmunda. Sus ropas todas llenas de sangre, era una hemorragia continua, una cosa tremenda. Pero ella anhelaba, decía, si yo logro tocar. Y fíjese bien los milagros, ¿para qué eran, hermano? Para salvación, primero. Si yo logro tocar, le dijo, seré salva. ¿Cuánto le interesaba entonces acercarse y ser tocada y tocar al Señor y conectarse, iniciar esa relación con Él? ¿Cuánto le interesaba? Era lo más importante. A veces nosotros escuchamos de alguien que hace grandes proezas en fe, que tuvo, no sé, algún milagro, que mira, se ganó esa casa o compró esa casa, logró hacerlo. Eso nos asombra, ¿verdad? Pero hermano, la fe genuina no solamente es la que busca el milagro, la manifestación, sino la que busca tocar al Señor y ser tocados por Él. Eso es lo más importante, hermano. Ser tocados por Él. Entonces, lo primero dijimos, es una fe que Él inicia porque Él se manifiesta. Lo segundo es por un deseo fuerte de quien recibe el milagro. Lo tercero, hermano, quiero hablar de otro milagro en el capítulo 6. La fe demanda un compromiso, una obediencia, hermanos. Hay situaciones que se ponen feas, pero luego Dios ya no nos la pone tan fácil. Dios obra de diferentes maneras. Yo creo que ver milagros sería lo más usual, hermanos. Es lo más natural en el Señor. Ver manifestaciones, ver cosas que Dios hace, sanidades, es lo más natural. Pero la pregunta aquí, hermano, es, Él se ha manifestado, ¿cuánto lo deseamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a comprometernos? Hasta este punto, los discípulos no habían participado con el Señor. En la casa de Jairo, cuando van a ver la muchachita, que ella se burlaba a la gente, decían, ya se murió. Imagínense Jairo cuando se entretiene con la mujer ahí. Jairo era un hombre influyente, pero eso no importó. La mujer era humilde, pero eso tampoco detuvo al maestro. No la hizo a un lado, la atendió y siguió. Pero hubo un contratiempo ahí. Yo creo que a Jairo se le hacía dilación. Por eso el Señor le dice, no temas, solo cree solamente. Ese tiempo que se tardó ahí con esta mujer era valiosísimo. Ya cuando la mujer recibe el milagro, van y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. ¿Qué sentiría Jairo, hermano? ¿Qué estaría sintiendo la esposa de Jairo que lo estaba esperando en su casa con la muchachita ya muerta? ¿Qué estarían sintiendo? Pero ahí están las palabras de Cristo, versículo 36. En el sentir que ellos tenían en el momento difícil, las cosas estaban feas, era desesperación, era temor, eran muchas cosas, hermano. Las palabras del Señor, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas. Después de que le dijeron, tu hija ya se murió, no temas, cree. ¿Por qué seguía el Señor obrando? ¿Sabe por qué? Porque el deseo de Jairo seguía puesto en un toque del Señor. El deseo de Jairo era un anhelo de la persona del maestro. Seguía. Es tremendo, hermano, cuando Dios ve el corazón. Pero hay el anhelo de poder ser tocado, de poder tener su presencia. Hay el anhelo, hermano, de poder experimentar en nosotros su gracia, su amor. El siguiente milagro, hermano, tiene que ver con un compromiso, con una obediencia. Vamos al capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí ya estaban participando. Acababa de morir Juan, también le fueron a dar las noticias. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Y qué les dice? O sea, él está planeando el Señor un descanso con todos los suyos. No tiene intenciones para nadie ni presupuesto para nadie. Él lleva un plan con sus 12 y él va a descansar. Él se está retirando a un lugar apartado. Ya los que lleguen están de entrometidos, son inoportunos. Continuamos, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. 33. Pero muchos le vieron ir y reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Llegaron muchos que no estaban contemplados. Los miró con compasión por su condición. Una oveja que no tiene pastor es una oveja desprotegida. No hay quien le dé comida. No hay quien le diga cómo estás. No hay quien esté pendiente y le diga cómo sigues. Nada. Dice, y lo miró que eran como ovejas que no tienen ¿qué? Y tuvo compasión de ellos. Y cuando tuvo compasión de ellos, lo primero que hizo fue enseñarles. ¿Qué les enseñó? ¿Qué dijo primero? Vamos a pensar primero en la comida. ¿Qué fue lo primero? Les enseñó acerca del reino. Les predicó. Pero el tiempo empezó a avanzar. Y cuando el tiempo empezó a avanzar, entonces se dieron cuenta que había un problema. Esta gente no traía comida y ya era tarde. Hay una necesidad. La primera necesidad les enseñó acerca del reino. La segunda iba a ser la necesidad de comida. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto, tenemos un problema. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué. Mira, nosotros no los invitamos, solos llegaron. Tienen un problema, no es problema nuestro, es problema de ellos. ¿Me está viendo? Es problema de ellos. Despídelos, que se vayan, porque ya es tarde y pues no vale que consigan qué comer. Los problemas de los demás, ¿de quién son, hermano? De ellos, ¿verdad? ¿O de quién son? Despídelos, que se vayan. Imagínese usted con mucho dinero, una vida muy holgada, con muchas comodidades, con varios vehículos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería usted? Había una necesidad en otra gente. Ellos tenían, en caja, tenían cerca del salario aproximadamente de 8 meses, 200 denarios. Se gana un denario por día, era el sueldo. Y tenían 200 denarios. Y va Felipe y le dice, pero mira, ni 200 denarios serían suficientes. ¿De dónde conseguiríamos pan? Tiene que ver ya, hermanos, con las bendiciones materiales. Nosotros queremos que Dios nos bendiga económicamente. Es más, Dios tiene la intención de bendecirnos económicamente. Hoy le pregunto, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Va a decir como el rico, alma, muchos bienes tienes, gózate, huélgate. ¿Cómo te fue bien este año? ¿Para eso? Tenían 200 denarios. Pero aún así, no es suficiente. No, ¿qué vamos a hacer? Mejor que se vayan. No es problema nuestro. O sea, había un egoísmo en la necesidad de otros, hermano. Queremos bendiciones. Estamos pidiendo, Señor, bendice mi vida. Señor, prospérame. ¿Con qué propósito? ¿Qué compromiso tengo yo hacia lo demás? Cuando usted ve una moneda, la moneda es redonda, circula, va y viene, va y viene. Acuérdese que el amor al dinero es la raíz de los males, es el problema. Amén. Es el problema, hermanos. ¿Para qué quieren el dinero? Para tener. Y los demás es problema de ellos, dijeron los discípulos. Ya despídelos, que se vayan. Ya es noche. Además, el proyecto que teníamos era un rato de descanso. De 12, no de 5,000. ¿De cuántos dije? 5,000. Darle comida a 5,000, oiga. Pero eso no es nuestro problema, ¿verdad? Pues que hagan como puedan ellos. Despídelos, que se vayan. Seguimos leyendo, hermanos. ¿Qué les dijo el Señor? Versículo 37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Nos vamos a quedar sin dinero. Se me va a acabar. Y luego, ¿cómo le hago? Apenas empieza la quincena. ¿Qué voy a hacer? Hay una anécdota. En aquellos años se lo contaban a los profes. Pero ya nada más los profes cobran por quincena. Mucha gente cobra por quincena, ¿sí? Pero estaba más marcado en aquel tiempo en los maestros. Así que murieron 2 maestros. Llegaron allá al cielo con San Pedro. Y San Pedro le dijo, ¿ustedes quiénes son? Fulano y fulano. Dijo, no los tengo anotados. Dijo, así es que vámonos. Y lo regresó allá con el otro. Y se le escaparon al otro porque por ahí hubo un meeting y andaban con la reforma laboral. No es cierto.
Y se le escaparon y se metieron allá. A San Pedro también se le filtraron, hermano. Y llegó ahí el Satanás y le dice a San Pedro: oye, se me escaparon 2 profes de allá, hombre. Aprovecharon el meeting y se metieron aquí contigo. No, dijo, pues es que tengo muchos maestros aquí también. Dijo, ¿cómo los vamos a sacar? No, dijo, espérame. Dijo, yo los saco rápido. Dame chance de hacer unos chicharrones aquí nada más. Y empezó a hacer unos chicharrones ahí. Y por allá empezaron a llegar a comprar chicharrones. Y llegaron 2 que dijeron: ¿qué? Vienos para la quincena. Dijo, estos son, dijo, vámonos. Se lo llevó, hermano. Si apenas es quincena. Si hace poquito, se me va a acabar. Que cada quien resuelva sus problemas. Que cada quien resuelva lo suyo. No es compromiso nuestro. Despide los que se vayan. Ni 200 denarios. No. ¿Qué vamos a hacer? Si Dios quiere bendecirnos, hermanos, quiere que nos comprometamos en la necesidad de otros. Quiere que aprendamos, que entendamos que todo le pertenece a Él. Aliméntenlos ustedes. Qué broncón, oye. Pero nosotros, ¿por qué? Si no es problema nuestro. Que hagan lo que quieran. Pero allá ellos. Que gastan las cosas mal, que es problema de ellos. Mira, ahorita no traen, allá que le hagan como puedan. Y el Señor le dice: aliméntenlos ustedes. Qué tremendo, hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, que todo lo que Dios hace, hermano, tenemos que comprometernos a compartirlo. Que si Dios nos da una bendición, hermano, no solamente es para satisfacción propia, es para bendición, satisfacción de los demás. Es más, Dios tiene la intención de bendecirnos y que seamos prósperos. ¿Sí me oyó? Y esto es un principio de fe. Acuérdese Jacob cuando el suegro lo estaba despidiendo, que ya se tenía que ir, pero no tenía nada. Jacob, siendo un hombre tremendo todavía, aplicó un principio de fe. Y por ahí él empezó a hacer un trato con el suegro de las borregas listadas y las lisas. Y cuando se acercaba una borrega, él las llevaba a brevar, y cuando le iba a brevar aplicaba la fe. Que estuvieran viendo ahí los juncos ahí de colores para que nacieran manchadas las borregas. Pero se fijaba muy bien cuando una borrega estaba débil, enclenque, decía: esta es la de mi suegro, vámonos. Y las que estaban fuertes, gordas, decía: esta es para mí. Así dice la Biblia, hermanos, que las más malonas, decía: esta es del suegro porque está malona, vámonos. Y fue la manera, usando la fe, en que Jacob fue próspero. Pero después de que fue próspero, hermano, Dios otra vez le quitó todo. Como que Dios le hizo entender, le hizo notar, hermano. Había un filósofo romano. Él decía que cuando el hombre parece que todo tiene en su mano controlado, es cuando está a punto de perderlo todo. Cuando Jacob sale triunfante, victorioso con el suegro y sale con riquezas, entonces salió diciendo: soy el primogénito, me tocó la doble porción, llevo ovejas, llevo esto, llevo aquello. Y no se da cuenta que de pronto le dicen: ahí viene tu hermano con 400 hombres. Y viene bien, se ve que viene enojado, a ver cómo te va. Mándale presentes y dile que su siervo ha sido prosperado y que esto es de su siervo y que todo lo que tiene, lo de su siervo es de él. Hermano, usted lee la historia y se quedó solo. Al último, hasta la salud le quitaron todo. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, le da fiestas, hermanos. ¿Para qué son las fiestas? A gozarnos. Dios quería que ellos estuvieran recordando cómo Él se había manifestado a ellos en la Pascua. Inclusive les dice testimonios: dile a tus hijos: fui esclavo con Faraón y Dios me sacó con brazo fuerte, pasamos en seco el mar. Y Dios le está diciendo, y cada vez que hicieran la Pascua, ellos tenían que recordar la misericordia de Dios. Ellos tenían que recordar el poder de la sangre del Cordero, hermano, el poder, hermano, del propósito de Dios en sus vidas, de cómo fueron librados. Había otra fiesta de Pentecostés. ¿Qué quería Dios que recordaran con eso? Era 50 días después. Tenían que presentarse al templo con los primeros frutos de la cosecha. Y eran ciclos de como de 3, 4 meses las fiestas, creo que de 3 o 4 meses por ahí. Y llevaba otras fiestas en medio ahí, de los primeros frutos, las primicias. ¿Me entiende? ¿Qué quería Dios que recordaran? Quería que llevaran al templo primicias, quería que llevaran al templo de lo que ellos habían recibido, recordando que todo venía de la mano de Dios y que nada era propio. Inclusive le dice: cuídate, que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da y prosperes, cuídate de decir: es por la fuerza de mi mano que he prosperado. Dice: porque yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza. Que cuando usted viene a la iglesia, cuando usted ve la necesidad, suelte el águila del pescuezo, usted no la apriete, despójese. Todo el que iba y se presentaba, hermano, llevaba una ofrenda, recordando que todo pertenece a Dios. ¿Qué quería Dios con Pentecostés? Que vieran que el que había hecho que la tierra produjera era Él.
que si habían alcanzado cosecha abundante, era por Él. Y que no era ni de ellos y tenían que llevar una porción mínima, diciéndole: Dios, tú me diste tanto. Mira, recuerdo que tú eres el autor de todo y el dueño de todo. Seguimos leyendo, 38. Y Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Aquí no dice, en las otras versiones se dice: hay un muchachito aquí que tiene, pero aquí nada más pregunta: ¿cuántos panes? Vayan y véanlo. O sea, como que esa parte no, brinca muy abrupto, ¿sí? 5 y 2. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, Juan dice, dio gracias, aquí no lo dice, y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y les sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000. A ver, hermanos, ¿qué pasó aquí? Dios hace milagros. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué nos tocó a nosotros? Sé que cuando vieron que no eran suficientes 200 denarios, entonces, ¿qué era lo que tenían? Judas no soltó los 200 denarios, nada. Bueno, pues que otro ponga algo. ¿Quién trae? Que no dependa la subsistencia de varios días, porque pues tenemos 200 denarios, no sé cómo le vayamos a hacer los siguientes días para comer. Pero alguien dijo: aquí hay un muchachito. Le echaron lonche. Lo bueno que no era de esos sorderos, ¿verdad? De esos que traen el lonche y lo van y se esconden donde nadie los ve. Y no era de esos, qué bueno. Dijo: aquí están. Los llevaron los 5 panes y los 2 peces. Y luego él dio indicaciones, dijo: organícense, vamos a administrar bien las cosas. Ese es otro detalle que Dios también nos tiene que enseñar, hermanos. Administrar. Yo veo en televisión, hermano, a veces es una tontera. Y a mí hay gente, me decía allá en la laguna, unos conocidos decía: yo pacté y Dios me dio. No lo dudo, pero no es bíblico. Ya no hay pactos, ya están todos hechos. Además, al que se le ocurre se pone a pactar con Dios, no, porque Dios ya hizo sus pactos. Yo no voy a hablar más de eso, es otro tema. Pero déjeme decirle, mi hermano, que nosotros le apostamos a veces a la fe, pensamos que es como un brinco al vacío. Alguien se aloca, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente, hermano, que a veces anda quebradona, gente que no es cristiana, conocidos desde mucho tiempo. Un amigo, una ocasión andaba quebradón y empecé a preguntarle que cómo estaba. Y hay una pregunta que me cae muy mal, me caía muy mal, ya ahorita ya no. Me dijo: ¿tú en qué trabajas? Le dije: soy pastor. Dijo: ¿y quién te paga? Eso me caía muy mal. ¿Cómo es tu salario? ¿Cómo le explico a este? Le dije: ¿tienes ISSSTE? Dijo: sí. ¿Y por qué te atienden? Porque me quitan a la fuerza sin que yo quiera un porcentaje y me atienden. Aunque no lo uses, dice, de chaleco, dice, me lo quitan, quiera o no. En la iglesia le dije: el pastor trabaja ahí, atiende espiritualmente y atiende algunas situaciones, y la gente voluntariamente da un porcentaje, pero esto es voluntario. En el ISSSTE te lo quitan a la brava, quieras tú o no, pero aquí es voluntario porque es un asunto de fe. Y empecé a hablarle de la fe. Recuerdo a este amigo que casi se daba de topes y se esculcaba. Decía: ¿cómo no traigo para diezmarte? ¿Cómo no traigo? Yo quiero esa bendición, dice. No, le dije. A los 2 días lo cambiaron acá a Torreón. Creo que todavía es maestro aquí en la Narro, en la Unidad Laguna. Y allá de vez en cuando allá la esposa se da cuenta que andábamos, me mandaba a decir: dile a aquel que venga que me dé otra terapia como aquella. Qué buena terapia, decía. Pero él creyó en ese momento. Dice: qué lástima, dice, que no traigo nada. Dice: si no, yo ahorita daba el diezmo aquí, dice. Hermanos, cuando nosotros tenemos algo, todo es de Dios. Pero nos cuesta tanto trabajo despojarnos. Este muchachito, sus 5 panes y 2 peces, ni chistó, dijo: aquí están. A lo mejor porque era poquito, ¿verdad? Por eso. Sí, ¿verdad? Porque hay veces que la gente cuenta y dice: ¿y cuánto tengo que dar? No, dice, es poquito. ¿Me explico? Y ahí se cuentas bien y no, es mucho. Bueno, hermanos, dio los 5 panes y los 2 peces. Además de esto, este jovencito se despoja. El Señor los toma en sus manos, los manda que administren bien, recuéstenlos, ordénenlos, porque esto hay que administrarlo. ¿Me entiende? Me hablaba anoche un amigo, no sé si ustedes recuerdan al hermano David Ornelas, un pastor de la iglesia apostólica que llegó a predicar aquí cuando estábamos en la radio. Él acaba de construir un lugar, un comedor para gente. Él trabaja ahí en San Quintín, Baja California, con la gente los pepenadores de la basura y gente indigente, y les hace comida y les da. Hizo el proyecto y dice: estoy asombrado, dice. Dios me dio para construir, ya construí todo el edificio, dice.
Pero mi sorpresa es que yo hice presupuestos de lo que necesitaba, dice, y ahorita me sobró tanta madera, me sobró tanto material, que ya hasta hice otra bodega aparte, dice, con lo que sobró. Fíjese nada más. Aquí les ayuda a administrar, porque lo que va a sobrar todavía puede seguir siendo bendición a otros. Repartieron, todos comieron, se saciaron, se llenaron los 5,000, y luego dice, ahora sí, lo que sobró, 12 cestas, guárdenlos, hay que cuidarlos. Pero después de que compartimos, no antes de, hermano, porque nosotros lo hacemos antes. Somos muy cuidadosos antes de dar, no después, ¿verdad? La fe, hermanos, tiene un camino. Dios se muestra porque, hermano, le decía yo al inicio, que Dios nada más actúa en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que quiera, hermano, usar la fe, acérquese a Dios deseando ser tocado, deseándolo a Él. El que quiera, comprométase con Dios y dígale, Señor, si tú me bendices, entenderé que todo a ti te pertenece, compartiré sin que me duele el corazón ni el codo, compartiré de lo que tú me has dado, porque tú eres el dueño de todo. Los milagros, hermano, debieran ser lo más natural en nuestras vidas. Milagros de sanidad, milagros financieros, de todo tipo de milagros familiares. Gloria a Dios. No temas, cree